Ahí está grabando. Ujú. Bueno, tendríamos que entrar hoy. Hola, ¿todo bien? ¿Está? Hoy tenemos que entrar en Éxodo, Éxodo capítulo 1. Y sería la última clase del Antiguo Testamento. El lunes que viene tendría que empezar con nuevo. Vamos a ver quién está en la clase también. Eh, Éxodo capítulo 1. ¿Está todo bien ahí? Denme una señal de vida. Pablo estaba. Naiset, ¿tu nombre cómo se pronuncia? ¿Naiset o se pronuncia de otra manera? Hola, perdón que entré Hola, tarde. Hola para todos. hola. Hola, no, se pronuncia Naiset. Naiset. Ah, muy bien. Sí. ¿De dónde eras? Que no me acuerdo. ¿Mi nombre de dónde es o yo? No, vos, ¿de dónde sos? Ah, no, yo soy de Bolivia. Pero Ah, bueno, ya pero, me crié acá prácticamente igual en Argentina. pero estás acá en Argentina. Sí, 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 desde que nací creo. Ah, bien. ¿Y vas a alguna iglesia? Sí, voy con Guille, con Pablo Torales a Distrito Sub. Ah, Me congrego con ellos. Sí, están en sí, sí. distrito. Ah, bien, bien. Bueno, estamos con Éxodo capítulo 2, porque hay algunos temas que hay que tocarlos, ¿sí? Así que en primer lugar, vamos a ver el tema de el trasfondo histórico, ¿sí? Por ejemplo, ya voy. Ah, que se me cortó la electricidad, cierto, y los programas no los tengo abiertos, por eso es. Ahí no estamos. Ahí vamos. Espero que no me pare otro microcorte como recién. Por eso estoy medio despistado, porque preparo todo con tiempo y cuando se me corta la electricidad me desquició el tema. Así que bueno, voy a mostrar acá el Atlas. Pero ustedes están en la otra pantalla, así que vamos a compartir de vuelta. Téngame paciencia que me organice bien, porque el corte me saca. Ahora sí. Bueno, nosotros tenemos el territorio bíblico, digamos, esto sería el delta de Egipto, supongo que estaban acá cuando han llegado a ser esclavos, porque hasta el capítulo final de Génesis lo tenemos a José en el lugar y gobernando con el faraón. Cuando los tebanos, porque Egipto tenía dos capitales, ¿no? Tenía dos capitales. Una que es Memphis, que está acá, donde estaban que hoy es Giza, donde están las pirámides, y acá es Tebas. Los tebanos eran acá, hoy es Luxor. Entonces, cuando José llega a Egipto, los que gobernaban son Ixos, que hay dos teorías que venían del Mediterráneo, probablemente de esta isla, ¿no? Chipre, o que eran los filisteos que vinieron acá. O hay otra teoría que vinieron una parte acá y otra a Filistea, o sea, a Gaza, lo que sería hoy. Los filisteos de antes son los de Gaza, la franja de Gaza hoy. ¿M? Y entonces, en el año en que vamos a entrar en Éxodo, en Egipto, los tebanos recuperan la tierra, recuperan el Bajo Egipto, que es acá Memphis, y expulsan a los hicsos. Por lo tanto, los que estaban con el gobierno, como era José y toda su familia, pasan a ser esclavos y son esclavizados
en lo que se llama la tierra de Gosén, que es esta parte que es más verdecita, no sé si ustedes la ven. Entonces hubo un cambio de gobierno. Eso está mencionado en Éxodo capítulo 2. Y lo vamos a leer. Éxodo capítulo 2. Entonces, acá presenta, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Está introduciendo el tema de Moisés, por supuesto, ¿no? Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo. Ah, estoy leyendo el capítulo 2, perdón. Ando re bien hoy. Voy con el capítulo 1, perdón. Ya me parecía. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fue con su familia, ¿sí? Y lo menciona, perdón. Y todas las personas fueron 70. Con José, Jacob, sus hermanos, entraron 70. ¿M? Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Por supuesto, cuando hablan de la tierra es el lugar donde vivían, que es el Gosén. Pero el versículo 8 es clave, lo que le mencionaba recién. Los tebanos vuelven a recuperar Egipto, y entonces los que estaban gobernando pasan a ser esclavos, como es lo típico, o son expulsados. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y entonces al esclavizarlo, estuvieron en observación porque habían prosperado mucho, ¿no? Y le dijo a su pueblo: aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, o sea, lo esclavizaron. ¿M? Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Entonces, bueno, acá el tema es qué Ramsés fue, porque va a haber un proceso histórico donde es importante en qué dinastía o quién estaba gobernando cuando Moisés es introducido en la corte de Faraón. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Entonces, eh, a Moisés lo ponen en la cesta, ¿sí? Y se lo lleva, y ahí estaba, ¿quién estaba? Estaba nada menos que la hija de Faraón, ¿sí? Me pasé, no, estoy bien. Acá está en el capítulo 2 que había empezado a leer toda la historia de Moisés, que todos lo sabemos, pero lo más importante de todo es que Moisés fue introducido a las... Voy a sacarla, no, voy a dejar de compartir. Nosotros conocemos la historia. Creo que estoy frisado, pero no sé por qué. Eh, ¿Se escucha lo que digo? Bueno, conocemos la historia. Entonces, es introducido a la corte de Faraón y es la hermana de Faraón, ¿no es cierto? O la hija de Faraón. La ¿Quién hija, sabe? A ver. la hija, La hija de Faraón. la que lo agarra a él, a Sí. Moisés, Ujú. para mí es la hija. En- Entonces, sí, en el texto dice, me frisé y no sé por qué. Espere. Bueno, hoy está accidentado, parece que lo que tengo que decir. Espere, ahí. Deme un segundo. Qué lío. Ahí estoy.
Ah, volví. Bueno, ahí estoy. Ahora sí, entonces comparto. Y la hija del faraón le dijo, llévame a esta niña. Entonces la hija del faraón, ¿sí? Le va a criar a Moisés. Hay una cosa interesante, que el nombre Ramsés tiene Ra, que es el nombre de uno de los dioses, ¿m? El sol. Sabe que el sol en Egipto se llamó Ra en un momento, se llamó eh, Amón en otro, y en otro fue Ra Amón, las dos cosas. ¿Sí? Pero siempre se refería al mismo, es el sol. Depende de la dinastía o lo que se quiera. Entonces, Ra es sol, y después Mses tiene las mismas letras que Moisés. Ramoshe y Moshe. Entonces, eh, fue introducido dentro de la dinastía de los Ramsés. Y cuando estamos con la dinastía de Ramsés, tenemos a Ramsés segundo, Ramsés, Seti primero y Ramsés segundo. Entonces, si la secuencia está bien hecha, la hija del faraón es la hija de Ramsés, el primer Ramsés. La hija del faraón de Ramsés es también hermana de Seti, que Seti es hijo de Ramsés, Seti primero. Y después viene Ramsés segundo. Por eso, cuando vamos al momento de la esclavitud, pasaron desde que nació Moisés hasta que es llamado 80 años. Pero los primeros años él se crió como un hijo adoptivo de la hija del faraón, o sea, sería como un nieto de Ramsés. Y Ramsés segundo es nieto de Ramsés. Por lo tanto, Moisés y Ramsés segundo, que es el supuesto faraón, digamos, del Éxodo, se criaron juntos. Por eso es en las películas de que se enamoraron de la misma mujer, ¿viste? Y hacen un cambio de Nefertiti con Nefertari. Eh, Nefertiti es la esposa de Akenatón o Amenofis cuarto, que es antes del Ramsés primero, ¿sí? Ramsés. Eh, y Nefertari es la esposa de Ramsés segundo. Por lo tanto, sí, siempre hay una confusión ahí, hay que tener cuidado. Nefertiti es la de Amenofis y Nefertari es la de Ramsés segundo, ¿viste? Cuando va están todas las tumbas, están las inscripciones, puedes ver todo. Entonces, pero lo importante es que Dios, como planifica todo con tiempo, introduce a Moisés como parte de la familia de faraónica. Así que adentro de ese ámbito faraón y de palacio, él aprende todo el funcionamiento. Lo que le va a permitir 80 años después venir y hablar directamente con Ramsés II. ¿Quién podía tener acceso a un faraón y hablar con el faraón y tener una audiencia con faraón en unas dinastías, en un gobierno tan poderoso como fue en ese momento lo de Egipto, ¿no es cierto? Estamos hablando más o menos que los Ixos, que no eran egipcios y que gobernaron Egipto, fue en el 1740, por eso en el 1700 entró José. Pero José en algún momento, cerca del 1350, 1400, unos 300 y pico de años después, entonces toda su familia es esclavizada y ya no era una familia de 70, sino que era todo un pueblo, ¿sí? Y estaban en toda esa parte de José. Entonces, conocemos la historia que Moisés, en un momento, para defender a uno de su propio pueblo, porque la raza es distinta, los egipcios son todos flacos y altos, y los israelitas o semitas son de otra raza, entonces son más chicos, más robustos, pero más chicos.
Entonces, se ve que lo defendió, lo mató y conocemos la historia. Y se va y pasa 40 años con Jetro en la península de Sinaí. ¿Sí? Y ahí aprende la otra parte, que es la parte espiritual. ¿Sí? Así que cuando vamos a llegar al capítulo 2 final, que es una cosa que es importante, en el capítulo 2 y espero que la computadora no me juegue una mala pasada, al final del capítulo 2 cuando yo llego al final del capítulo 2 hay algo interesante. Dice en el versículo 23, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Muchas personas cuando leen en castellano este versículo, ¿sí? ¿Sí? Dice, los hijos de gemían a causa de la servidumbre. Ahí está claro que era porque gemían, ah, porque estaban esclavizados. Cuando leemos en castellano, clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios, muchos interpretan que clamaron a Dios, pero en el texto hebreo no es clamar a Dios, es llorar por ayuda. Entonces, a causa de la servidumbre, lo que quiero recalcar en este texto es que en el original dice que llegó un momento en que el pueblo no daba más en su esclavitud, no daba más. Y no es que oró pidiendo ayuda a Dios, lloraban de dolor, clamaban de dolor. En ese momento es cuando Dios, en el capítulo 3 que vamos a ver ahora, porque viste en las traducciones dice, y se acordó Dios, como que se hubiera olvidado, ¿no? Pero en el texto hebreo no significa eso, porque Moisés fue introducido en la corte de Faraón 80 años antes del suceso de la zarza ardiendo. Por lo tanto, la provisión de Dios para la solución de la esclavitud del pueblo ya estaba prevista por Dios. Y entonces cuando dice se acordó Dios, lo que está diciendo es que cuando ya el pueblo no da más, entonces actúa sobre Moisés y lo llama para que venga a liberar. Eso es muy importante para nosotros y para nuestra vida porque eh, nosotros, eh, me fijé si grababa, porque nosotros pensamos que cuando no damos más o estamos en un punto de nuestra vida, los recursos de Dios se activan cuando uno ora. No es que, por ejemplo, ahora que no doy más, entonces oro a Dios y ahí Dios me escucha y entonces ahí recién empieza a accionar para que yo pueda salir de esa situación. Lo que muestra la Biblia es que no es así, que es que cuando yo no doy más, algunos no dan más y claman, algunos no dan más y piden ayuda y oran pidiendo ayuda. No es que Dios en ese momento empiece a actuar, sino que ya tiene el recurso escondido para la solución en algún momento. Eso nos da mucha esperanza porque eh, si Dios permite una situación, la solución también está en algún lado. Así que lo que hizo aquí en Egipto es movilizar a Moisés, ya preparado en la corte de Faraón, ya preparado para enfrentar al Faraón y ya preparado para administrar, para llevar adelante, para administrar, para organizar toda la salida y para el pueblo. Dios ya lo tenía preparado. Cuando en el capítulo 3 nosotros lo vemos, y conocemos la historia, ¿verdad?
¿Quién no conoce la historia de Moisés? Todo el mundo, por lo menos todos los que estamos en la clase. Entonces, cuando Dios empieza en el capítulo 3 dice que apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, acá dice, y vio el mensajero de Dios, de Yahvé. No sé si en la clase pasada lo hablamos de que el ángel de Yahvé también puede ser Yahvé, creo que lo habíamos mencionado en la clase pasada. Y dentro de un fuego en la zarza, ¿sí? Pero no se consumía, no se consumía. Y ahí entonces le sirve de señal para que Moisés se acerque. Y dice, me acercaré ahora para ver esta maravilla porque la zarza no se quema. Le llama la atención con un evento sobrenatural y cuando llega Moisés, le dice Dios que, mm, aparte de llamarlo y que Moisés contestara, lo llama por nombre. Él le dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa y viene de la costumbre oriental de que adentro de una habitación, de una tienda, hay que entrar descalzo, porque lo que traes de afuera no puede entrar a la casa, no debe entrar a la casa. Esa es una de las razones para que el lugar no se contamine, no traes lo de afuera. Y Dios se presenta, ya sabemos, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Hasta acá vamos bien. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jeuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, la esclavitud había llegado a su máxima expresión. Dice, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón. Acá viene el asunto. ¿Sí? Y ahora camina, ve, dice, ve y te enviaré, ve y te enviaré, o sea, las dos cosas, a- al Faraón de Egipto, ¿sí? Para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Bien, y ahora viene el tema. ¿Qué le dice Moisés? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿No es cierto? ¿Dónde estoy? ¿Estoy bien? Ahí. ¿Quién soy yo? Bien. Entonces, en el 12 le dice, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en mi monte. Bien. Entonces, acá ustedes conocen la historia. Por ahí estoy repitiendo cosas, pero cuando Dios le dice a Moisés que lo va a enviar para liberar a Egipto, porque Dios es el que quiere liberar a Egipto, ¿m? Primero Moisés pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y Dios qué le contesta? Yo estaré, o sea, de verdad yo voy a estar con vos, contigo, ¿no? Con vos. ¿Y qué dice Moisés?
Conocen la historia, ¿no? A ver, ayúdenme hoy. ¿Qué es tartamudo? ¿Cómo? ¿Qué es tartamudo? Creo. Bueno, te adelantaste un versículo, pero eh, la mayoría de la gente dice que es tartamudo, ¿no? Pero en realidad en el hebreo lo que está queriendo decir es que no sabe hablar bien el hebreo, porque dice, ¿quién soy yo para presentarse ante ellos? ¿Sí? Dios le da una señal en este versículo antes de pasar al de tartamudo, pero Dios le da una señal y le dice, vas a estar con, la señal es que vas a estar con el pueblo adorándome aquí. Cuando nosotros preguntamos señales, queremos señales previas para estar seguros, como la de Gedeón, o en nuestra vida también, cuando queremos hacer algo, queremos las señales antes, la seguridad antes. Y en este versículo, Dios le dice a Moisés que vas a estar acá adorándome con el pueblo. Listo, esa es la señal. Pero no es una señal previa, es una señal de que lo va a hacer. Para eso tenés que tener fe, tenés que confiar en lo que Dios te dice. Así como Abraham le dijo, vete de tu tierra potestad y a la tierra que te voy a mostrar, ni se la mostró todavía, y tenía que confiar en lo que Dios le dijo y mandarse, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Le va a pedir señales previas y le va a decir, yo estoy con vos y vas a estar acá con el pueblo adorándome. O sea, va a ser una realidad. Listo, se lo declara, digamos, para usar un lenguaje más actual. Si la señal es que lo va a hacer. Listo. Es como si a cada uno de nosotros o de nosotras le diga a Dios, tenés que hacer tal cosa. Y eso es muy difícil. Y le dice, bueno, voy a estar con vos. Y segundo, lo vas a hacer. O sea, lo vas a hacer. Ya está. Esa es la señal. Que lo vas a hacer. A lo que después entonces viene el versículo que sigue, ¿sí? Y Moisés entonces empieza a poner excusas. He aquí, si yo, ¿estoy bien? Sí. Y en el 13 le dice, entonces dijo Dios a Moisés, Moisés a Dios, he aquí, si yo voy a los hijos de Israel, le dijo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y acá viene la importancia de los nombres, porque en un contexto politeísta, el que sabe el nombre de Dios es el que puede llamar a Dios. Y ese nombre solo se le revela a los que son elegidos por Dios para tener una relación profunda. Y la pregunta de Moisés es claramente que él no tenía claro que había un solo Dios. En un concepto, en un contexto egipcio hay muchos dioses. Si bien el dios principal es el sol, había dioses para todo lo que vos quieras, ¿no? Eh, entonces quiere saber en nombre de qué Dios. No tenía conciencia todavía de que era un solo Dios y que era ese Dios único. Y entonces ahí Dios hace algo que es fantástico, que es que no le da un nombre. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que le va a dar el nombre de Dios, pero en realidad Dios no le da un nombre, ¿sí? En el versículo 14 le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y acá es donde yo quiero centrar la clase, porque le dijo Dios a Moisés acá, Eije, Ye, Asher, Eyeje. Y esto es cal imperfecto, primera persona común singular del verbo hayá, aunque el nombre después no depende, no viene del nombre hayá, sino del verbo jabá.
que es el verbo mezclado del ser y de vivir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Eva, que es Jabá? Y entonces acá pone Hayá, que lo traducen llegar a ser o ser en hebreo, pero él sería llegar a ser, acontecer, como estar concretamente vivo. Y aquí en este versículo, en el 14, lo pone en primera persona, ¿sí? Y lo traducen, yo soy el que soy, pero no está en participio, sino que está, lo que saben en hebreo, está en cal imperfecto. Y el cal imperfecto, hay varias maneras de traducirlo. En hebreo, vos tenés acción completa y terminada, que lo hablamos con Bará, ¿se acuerdan? Creó completamente. Si es temporal, lo pones en pasado y si es de amor, lo haces completo. Pero acá usa el imperfecto. Si Hayá lo tradujo como el verbo ser, como la traduce la Septuaginta, tampoco es yo soy el que soy, porque yo soy el que soy seguiría escrito en participio, y en participio no tendría la yod, sería solo G y yod G. Entonces, eh, al estar en imperfecto, debería traducirse con el verbo ser, yo fui, soy y seré el que yo soy, el que yo fui, soy y seré en los tres tiempos. Esa complejidad de traducir al castellano hace que en realidad el imperfecto, por ejemplo en Reina Valera, tienden a traducirlo como un presente. Perdón, en Reina Valera lo traducen como un futuro. Por ejemplo, en el Salmo 23, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y las nuevas traducciones, como quieren reflejar el imperfecto, que es una cosa continua, traducen nada me falta como presente. Pero lo imperfecto debería traducirse en el castellano con los tres tiempos. Fui, soy, seré. Ahora, hayá no es el verbo ser como lo entendemos en castellano, que es ontológico, yo soy bueno, sino que es llegar a ser. Entonces es como acontecer, como una sucesión de momentos de la vida. ¿Cómo lo traduciríamos? Bueno, ahí en el versículo que está en primera persona, debería traducirse como yo vivo, yo viví, vivo y viviré. Y entonces, yo viví, vivo y viviré y soy el que vivo, vivo y viviré. ¿Se entiende, no? Eso en contexto hebreo es como no contestarle. Por eso, cuando traducen yo soy el que soy, en realidad están traduciendo el sentido de esta frase, que es cuando, por ejemplo, te pregunto, ¿cómo es tu nombre? Y vos me contestás, yo soy yo. No me diste tu nombre, me dijiste yo soy yo. Esa es la manera por la cual tradujeron yo soy el que son. No es una traducción literal, no es una traducción que debería ser, pero sí es una traducción que refleja que Dios no le quiso dar el nombre. Porque en el contexto politeísta, el que conoce el nombre de Dios posee a ese Dios y lo puede invocar. Así funciona, por ejemplo, en la magia, magia blanca, magia negra, lo que sea. Invocás uno de esos poderes, ¿sí? Entonces, después también acá en Éxodo, en los mandamientos, va a prohibir que se lo pronuncie, que lo pronuncien en vano, o sea, que no lo digan. Así que es interesante. Ahora, ¿cómo sería ese nombre en castellano? Acá tenemos el tema de que como en los mandamientos se prohibió pronunciarlo, siglos después no se sabe realmente cómo era, porque el nombre está en tercera persona en el versículo que sigue.
¿sí? Como Moisés se va a referir a él, perdón, entonces le dice eso. Y tenemos un tema con el nombre. Se me cerró por el microcorte, pero bueno, voy a ver si todavía está ahí. Mm. Porque como no se sabe el nombre, ahí lo ven en pantalla, arriba están las cuatro letras. Estas son las cuatro letras. Es Yod, G, Vav, G, que está en el versículo que sigue. Como no sabían las letras y cómo se pronunciaba, y en hebreo no tiene vocales tampoco, cuando en la época de Lutero hacen la traducción al castellano, la Yod la pone como en alemán suena la consonante I, que en alemán esta J no funciona como J, sino que se lee I. La G es G, la VAP se translitera en alemán como W, porque en alemán esta letra se lee V, como Volkswagen, ¿sí? Y fíjense que los apellidos alemanes, cuando tienen la W, es V, no es WA, ¿sí? Y la G. Tenían estas cuatro letras en alemán, que es I, G, V, G. Cuando pasan al castellano, estas letras tendrían que ser así, transliteradas, no con J, sino con Y, porque la Y es una consonante. I, G, va, G. Pero en Reina Valera tradujeron del alemán, conservaron la J, pero en alemán es I, y en castellano suena J. H, D, H. Hasta ahí tenemos un cambio ya, que no es el sonido I, tendría que ser Y, como es ahora en las nuevas traducciones, le ponen Y. Así se translitaría el hebreo, el tetragrama sagrado, al castellano. Pero a un monje se le ocurrió, en la Edad Media, ponerle vocales. Pero las vocales de Adonai, que es esta, Adonai. Y tiene tres vocales, una A con una E, entonces una A cortita, más corta que la A, con una E falsa que sería la Sheva, que en alemán este diptongo AE se pronuncia E, y la O, y la A, esta que está acá, que parece una T, es O. Entonces esto en alemán, el invento de ese monje, que con el tetragrama sagrado más las letras de Adonai, quedó Jehová, Jehová. Cuando pasa al castellano, como no pone la Y, sino la J, pone Jehová. Y ese es el nombre que por mucho tiempo se puso como sustituto del tetragrama sagrado. Pero en realidad, el nombre Jehová, al ser un invento, no existe. Así que cuando decimos Jehová, o sea, es cualquier cosa. Pero hay una tradición, ¿no es cierto?, de decir Jehová. A mí particularmente me choca decir Jehová porque es un engendro que él se le ocurrió a un monje. Pero entonces en las nuevas traducciones, a ver qué realmente es del nombre de Dios. Ahora, el único nombre verdadero que aparece en toda la Biblia es este, el tetragrama sagrado. El problema es que esas cuatro letras, el tetragramatón, no se debe leer. Y entonces, como no se le debe leer, se ponía Adonai. Este monje hizo la mezcla, ¿verdad? Ahora, en castellano, ¿cómo sería? Y ahora viene el tema. Porque hoy tenemos algunos, por ejemplo, en inglés, que siguen con la transliteración del alemán. Entonces, en alemán sí sería I, G, V, G. Pero ¿qué hacen hoy? Ponen la J
la yod la pasan a la Y y la W en inglés la dejan con el sonido en inglés. Entonces sería como ye o jua. Entonces no. ¿Cómo sería la transliteración actual, correcta en castellano? Sería la Y, la H, la B y la H para hacer I, G, V, G. Y ahora, ¿qué vocales le pongo? ¿Qué vocales le pongo? Bueno, ¿hay alguna pista para poner esa vocal? Voy al versículo 15, ¿m? Donde aquí aparece el tetragrama sagrado, ya le han puesto algunas vocales, le han puesto a la primera vocal una yevá y a la vav le han puesto una a. Entonces, esto leyendo así como está, con esa consonante que le pusieron los masoretas en su momento, sería ye, yej, va. Parecido sospechosamente a Jehová, ¿sí? Pero el nombre de Dios, en el versículo anterior, está en Cal imperfecto primera persona común singular. ¿Cómo sería ese nombre en tercera persona común singular? Y acá viene el problema. La respuesta correcta es no se sabe. Así que por eso las traducciones modernas, como la NBI, la Dios habla hoy, la PDT o la NTV, prefieren poner Señor en castellano. No ponen ni Jehová ni Yahvé. La Biblia de los Jerusalén, que es una traducción católica, pone Yahvé, ¿sí? Y en algún momento, algunas de las traducciones evangélicas también ponía Yahvé, porque si tiene que tener algunas vocales, debería ponerle debajo de la yod algo de cal imperfecto, pero en cal imperfecto, esta debería ser debajo de la yod una I, debería ser I, y ahí veo que le pongo. Porque el tema es que si yo le pongo una A acá, es terminación de femenino, que esa es una de las aberraciones de la palabra Jehová. La palabra Jehová es femenina, o sea, morfológicamente en hebreo es femenina porque termina con Kamesh G. O sea, AG, cuando termina una palabra, es femenina, como Torah es femenino. Así que estarían cuando están pronunciando Jehová, por eso alguien agarra dolor de estómago, estarían usando el nombre femenino para Dios. En realidad no es un nombre, es un verbo. Entonces la mayoría de los eruditos, no sé por qué, le ponen a, entonces sería Yahvé, Yahvé. Pero yo tengo otro problema, porque si pones la a debajo de la yod, sería ifil imperfecto. No un cal imperfecto. Entonces, si es ifil imperfecto, la verdadera traducción de Yahvé en ifil imperfecto es yo hice vivir, hago vivir y haré vivir. Si querés con el verbo ser, yo haré, yo hice ser, yo hago ser y yo haré ser. Así sería el nombre de Dios. Entonces, si es con A, ya ve, es causativo, por lo tanto sería, es el que causa la vida. Lo más interesante de todo es que Dios no quiere que lo pronuncie. Al menos no, que no lo pronuncie en vano. ¿Por qué? Porque cuando lo pronuncias, lo posees. Parecido a lo del Nuevo Testamento cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿viste? Hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y qué le dice Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hay que usar el nombre de Dios para justificar tus acciones. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿tienen preguntas sobre esto? Lo que estoy seguro es que
El nombre de Dios no es Jehová. El nombre de Dios no es Yahweh. Lo más probable es que sea Yahvé, pero no sabemos. Podría ser IG o algo así. No, no sabemos. Bueno, lo importante es que Dios a Moisés, que le había pedido un nombre para presentarse delante de los israelitas y decirles que viene en nombre de ese Dios, Dios le dice que, o sea, no le dice el nombre, solo le dice que lo ha enviado a liberar el que fue, el que es y el que será. Chao. Hay una cosa que es importante entenderlo en la Biblia, ya que me normalicé en la clase, es que desde el principio Dios no quiere ser identificado con nombre, no quiere ser identificado con un objeto, no quiere ser identificado con nada físico. Todos los dioses de toda la cultura que está circundando el territorio donde se desarrolló la Biblia, está plagado de dioses y de nombres de dioses. Pero el Dios único y verdadero no quiere que se lo nombre y no quiere que se lo represente. Y sistemáticamente han desaparecido todas las evidencias físicas de la presencia de Dios o de algo que tenga que ver con Dios. Desapareció el lugar, desapareció el arca, no escribió ningún libro en puño y letra Jesucristo. Nada, cero. Y eso es a propósito, porque el poder de Dios se manifiesta de una manera invisible, porque al ser invisible es inmanejable. No se lo puede manejar a Dios. Adonai es mi dueño, entonces Él hace conmigo lo que quiere y lo que Él dispone, ¿no? ¿Se entiende eso? Es un Dios que no se lo puede ni manipular, ni manejar, ni siquiera quiere que se lo nombre, ¿sí? Es importante. Viste que está de moda, dice, ¿cuál es el nombre de Jesús? Entonces ponen Yeshua. Yeshua en hebreo es salvación y es femenino. Otra vez, un campeonato por buscarle un nombre a Jesús y terminan optando por un nombre femenino. O sea, directamente cuando alguien dice que el nombre de Jesús es Yeshua, o está mintiendo no sabe nada. O está repitiendo algo que alguien le dijo. El nombre de Dios no importa, lo que importa son los hechos de Dios. Cuando en el futuro se va a presentar, bueno, acá también como Moisés, pero como Moisés también, pero de acá en adelante, cuando Dios se presenta, no se presenta con un nombre, se presenta con unos hechos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios que, ahora después, que te liberó de Egipto. Yo soy el Dios que hizo tal cosa, o sea, cosas concretas. No se define con nombres, sino se define por los hechos. Nosotros hoy podríamos decir, nuestro Dios es el Dios que pasó por la cruz, nuestro Dios es el que murió en la cruz, nuestro Dios es el que resucitó. Es más importante que cualquier otra cosa que sea, que el nombre. Porque Dios no quiere que se lo nombre, solo quiere que se registre lo que hace. Entonces es interesante para nosotros, en esta era existencialista, eh, que lo definamos a Dios más bien testimonial por lo que pasa. Sí, por supuesto, hay un hecho concreto que es la Biblia, pero también hay testimonios de cambio de vida, de sanidad, de no sé qué, un montón de cosas. En eso eh, es importante el movimiento pentecostal que ha traído a la palestra de que Dios se define con los hechos. Soy Dios que me sanó de esto, que me sacó de acá, ¿no? Dios no es solamente Dios de las experiencias, obviamente que no, pero sí es el Dios que ha producido esas experiencias. Y cada uno tiene una experiencia diferente. Cuando vos lees todo el Antiguo Testamento, parece que Dios le echara en cara las cosas. Y dice,
Acordate que yo hice esto, lo otro, yo soy el Dios de fulano, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Parecería como que le echara en cara lo que hizo, ¿verdad? Pero no es echar en cara, es recordarte quién es, por lo que hace, no por definiciones. Después vas a tener el nombre de Yahvé mezclado con los nombres de los dioses egipcios. No sé si lo mencioné en la clase pasada, donde Shaddai era un dios de Canaán. No, Yahvé es Shaddai. Y así todos los dioses se transformaron en atributos. El único nombre que hay es el tetragrama sagrado y está prohibido pronunciarlo en los 10 mandamientos. Está prohibido pronunciarlo en vano. Usa la misma palabra que en Eclesiastés. No hay que usar el nombre de Dios directamente. ¿Sí? Bueno, pregunta. Y entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesucristo dice, todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo daré. ¿A qué se está refiriendo? Sí, sistemáticamente en toda la Biblia está diciendo que no pronuncies el nombre de Dios. Es más, no lo pronunciaban. Y ahora dice todo lo que pidas en mi nombre. Justamente, si tenés un contexto bíblico, no significa pronunciar el nombre de Jesucristo. Significa ir a liberar a Egipto porque Dios te lo mandó. Y vas a liberar a Egipto, pero el que lo está haciendo es Dios. Estás liberando al pueblo, Moisés, está liberando al pueblo de Egipto, pero el que lo está liberando es Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice todo lo que pidas en mi nombre, significa todo lo que yo te dije que hagas va a estar provisto y pedilo para Él, para la misión que Dios te dio. Entonces no es un pedido egoísta, es un pedido para Jesús, para hacer lo que Jesús quiso que yo fuera enviado a hacer. ¿Me entiende cómo es? Eh, ¿Sí? Va a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, si haces lo que Dios te mandó a hacer, todos los recursos están garantizados. Así que si vos pedís para hacer la tarea que Dios te encomendó, eso está garantizado. No es pedir así como pedir al voleo o la peor cosa que he visto es que usan el nombre de Dios como si fuera un abracadabra, algo mágico, ¿no es cierto? Si yo no termino la oración o si no lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, es como que no está garantizada lo que yo pido, ¿no? Que te den lo que yo pido y no es así. No es por pronunciar el nombre. Es más, algunos empezaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a algunos ¿cómo sería? Con un solo amén no le era suficiente. Entonces dice amén, amén y amén. ¿Viste? Como para reforzar. No, la garantía de que la provisión está y de que todo lo que necesitas para vivir y para realizar la tarea del Señor está garantizada. Así que si vos te falta algo, se lo pedís para el Señor. Y eso viene. Obviamente la bendición te va a alcanzar, ¿no? Bueno, pregunta. Sigo. No, no veo. Ahí estoy. Bien. Entonces le da el nombre, ¿sí? Y le dice que va a ir. Y he dicho, sacaré de la aflicción, ¿no? Bueno, todo eso. Y le dice todo lo que va a pasar, que lo van a escuchar, ¿sí? El Señor, el Dios de los Hebreos, nos ha salido al encuentro, ahora permite que vayamos 3 días y se va. Fíjate, ¿dónde está el versículo que dice que es tartamudo?
¿Se acuerdan? Uy, Me parece que no dice tartamudo. Dice que no no, no es. soy ligero de palabras o algo así. Ajá, muy bien. ¿Cuál era el versículo? 14, 15. Bueno, la hago corta. La hago corta. No dice que es tartamudo, sino que no tenía fluidez para hablar el hebreo. Entonces por eso le pone al hermano que sí sabía el hebreo. Y entonces ahí le dice a Aarón, o cuando habla Moisés, Aarón traduce, porque ahí empieza la palabra vocero. Es el que, por ejemplo, la palabra profeta, ¿no? Es el que habla en nombre de Dios, pero no, esa palabra no solamente se usa para el que habla en nombre de Dios, sino para el traductor. Entonces Aarón es el traductor de Moisés, porque Moisés se crió en Egipto y después se crió con Jetro, su suegro, que es madianita, que es otro idioma, ¿sí? Un dialecto del cananeo. Así que en realidad no está diciendo que Moisés era tartamudo, sino que no tenía fluidez para hablar el hebreo. Así que por eso Aarón hace su trabajo, ¿no? Porque yo a veces escucho predicaciones, dice, cuando Dios te usa como tartamudo, aunque seas tartamudo como Moisés, diciendo que Dios te puede usar aunque tenga defectos y falencias. Es cierto que Dios te puede usar teniendo defectos y falencias, porque nadie es perfecto ni nada es completo y la obra es de Dios, pero no había nadie más preparado que Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Los más capaces son los que están usados por Dios, porque la tarea es para capaces. Ahora, ¿quién puede tener todos los dones y toda la sabiduría y todo para hacer lo que Dios te pide? Nadie, porque la tarea que Dios te encomienda siempre es superior a tus propias posibilidades. Por lo tanto, Dios se glorifica en que las cosas se logran, no solo porque el hombre está consagrado o la mujer está consagrada, sino porque además hay una obra de Dios detrás. Y cuando vas a la liberación de Egipto, eh, ves que Dios lo acompaña a Moisés y está acompañado por grandes prodigios, y aun cuando está en el desierto, tiene problemas con su hermana, con su hermano, con el pueblo, con los líderes, con todo, Dios es el que siempre sale a defenderlo y a respaldarlo. Y concretamente y actuando concretamente. Eso es importante para todos nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, ahora después nosotros Éxodo vamos a cuatro seguir. diez es. ¿Cómo? Éxodo 4:10. El Éxodo texto. 4:10. A ver qué. Ah, Éxodo 4:10. Eso es después entonces. Éxodo 4:10. Acá. Gracias. Éxodo 4:10. Ahí está, ¿no? Y dijo Moisés a ver, en mi Señor, no soy hombre de avarín, de palabras. Y lo traducen, he sido hombre elocuente, de palabras, dice. Yo, dice, yo, Señor, yo también, ¿no? Alzo también, yo también, Mitmol, ¿sí? Ayer, o también, ¿qué dice? Abadim, tu siervo, ¿estoy bien? Sí, tú estás, tu esclavo, porque Kabad, y ahí dice, es pesada mi lengua, literalmente, Kabad, Kabad es pesada, ¿sí? Pasada
pesada mi lengua, ¿sí? Y pesado también, eh, es pasada la lengua y pasada también la otra lengua, ¿no? O sea, mi boca, porque pesada mi boca, es boca, y pesada la shot es lengua, perdón, yo, y usa yo enfático. En ningún momento dice que es tartamudo. Y dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace el hombre mudo, sordo, con visto, ciego? ¿No soy yo, el Señor? Y entonces ahí, en el 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Entonces ahí ve, vete y yo estaré, o convertiré con tu boca y, y haré que a través de lo que digas, hables. ¿Sí? Entonces Dios le va a indicar qué es lo que tiene que decir. Bueno, y Moisés se sujeta a Dios, ¿no? Bueno, esto también es lo mismo que le dijo Dios en el libro de los Hechos, es cuando le dice que no se preocupe por lo que van a decir porque el Espíritu Santo hablará a través de ellos. Es el mismo caso. Es decir, ¿viste? Bueno, ¿y qué les digo? ¿En nombre de qué? ¿Cómo hablo? Tengo pesada la lengua, la boca. Y entonces está hablando de que él le va a inspirar esas palabras, él le va a impulsar a decir lo que tenga que decir. Y después le va a poner a Aarón como traductor, ¿no? O sea, toda la provisión está. Es lo típico, es lo típico. Cuando Dios te llama a una tarea, sí. Guille, decime. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Le hago una consulta, justamente de este tema que usted está hablando. Usted dijo hace rato que por ahí no había un nombre fijo para decir las cosas en lo que estamos hablando de Éxodo. Pero justamente en el libro de Hechos, los discípulos empiezan a predicar en el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret. Sí, Entonces, el versículo 12 de Hechos 4 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y está claro. diciendo, refiriéndose a Jesucristo como referente, como nombre con poder, ¿no? Sí, Por eso te decía que por ahí no hay algo representado. Yo creo que acá está dando la claridad de que sí. Ahora, por ejemplo, en Jesús, sí, y hacían cosas en el nombre de Jesús, o sea, nombrándolo a Jesús. Y después el versículo 13 dice que, claro, eran reconocidos, los miembros del concilio se quedaron asombrados porque veían que eran hombres, Pedro y Juan, que no eran hombres, eran hombres comunes, eran hombres sin preparación especial en las escrituras, pero hablaban con mucha pasión, ¿no? Y también identificados como hombres que habían estado con Jesús. Entonces, no sé si cómo cierra eso, porque bien. Mirá, hacer las cosas en el nombre del Señor es porque Dios se lo había dicho, la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ¿no? Ser discípulos. Entonces, cuando dicen que estamos predicando el nombre de Jesús, no es usar el nombre como algo mágico, sino que la identidad de Jesús, lo que le envió Jesús es lo que estaban haciendo, es lo mismo. O sea, va a hacer la tarea porque Dios se lo dijo que lo hiciera. No, no se mandan ellos solos. Esa es la idea, que siguen toda la Biblia. Lo que no hay que hacer es creer que por pronunciar el nombre de Jesús se produce algo mágico como el abracadabra. Eso es lo que no hay que creer. El pensamiento mágico, que por usar el nombre de Jesús vas a hacer lograr todo. En el caso de los demonios pasa lo mismo. Si vos vas a tratar de liberar a un demonio en tu propio nombre, en tu fuerza y en tu poder, fuiste. Lo tenés que hacer en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Eh, ¿Cómo? Trayéndole lo que hace el Señor, no lo que hace vos. Ese es el tema. Los No uses méritos el nombre sería, de...
¿Eh? en los méritos. Claro, en los méritos de Cristo, en la orden de Cristo, no en tus propios méritos ni en tu propio poder. Yo no hago esto porque yo quiero, lo hago porque Él me dice que lo haga. Esa es la idea. Sigue lo mismo. Ahora, el otro tema es que dicen que eran hombres sin letras, ¿no? Porque eran pescadores. Unos eran pescadores, otros eran empresarios. Pero hay en la lista de apóstoles gente muy inteligente y de alta alcurnia como Juan, el discípulo amado. Entonces, hay una mezcla de todo. Lo que no, por eso yo lo veo en la iglesia y en todos los años, lo que no hay que justificar es que una persona incapaz pueda ser usado por Dios. No es que, bueno, no me preparé, no me capacité, no soy hábil en algo y Dios no me va a usar, o sea, me va a usar igual. Claro, En en el eso caso de sí, Moisés, él estaba preparado para estar en la corte de Faraón y para hacer sí, todo sí, lo que fue el escritor, él escribió la Torá, más capacidad que él no. Sin embargo, tenía problemas para hablar o para hablar el idioma. Entonces, las falencias siempre están, pero también está que Dios no te va a usar para algo porque Él no te haya preparado. ¿Sí? Eso está para mí claro. Hay un tema de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que lo usa mucho Pablo, ¿no? Pero es porque el pueblo estaba esclavizado, no tenía ni identidad, ni poder, ni nada, y Dios lo libera, pero no lo libera el pueblo a sí mismo, sino que Dios prepara a Moisés para liberarlo a Egipto. Entonces, el líder operativo, como digo yo, es el que tiene que estar preparado sí o sí. Por ahí el pueblo no, pero el líder operativo sí, porque no va a usar a alguien, un ciego y guía de ciego, dice, ¿no? Sí. Lo que no hay que usar ese pasaje es para justificar que alguien no se estudie, no se prepare, no se capacite, no busque la excelencia para servir a Dios. Total, Dios usa a un inútil. Eso no está bien. Justificación para que la gente no mejore su vida. No, eso nunca. Porque en la Biblia no está eso. ¿Mm? Ahora, que puede usar a cualquiera y que puede usar a una burra como lo usó con Balaam. Sí, Dios es soberano, cuando no hay nadie disponible puede usar una burra, pero no habla Dios todo el tiempo por las burras. No es que cada vez que encuentro una burra, Dios me va a hablar por la burra. Se lo dijo a Balaam porque la burra era su medio de transporte y él estaba endurecido y no iba a escuchar a nadie y le tuvo que hacer algo maravilloso que una burra le hablara, pero porque la propia incapacidad de Balaam hizo que la burra le hablara. Entonces, esos son procedimientos misteriosos y personalizados de Dios con las personas, pero no que toda la burra me van a hablar. Entonces, yo he escuchado razones en la iglesia decir, bueno, yo soy burro, así que como la burra fue usada por Dios para hablarle a Abraham, ahora yo le hablo a usted. Entonces, para justificar lo que te dicen, no, esto no es así. Me siguen, ¿no? Los excesos, hay que tener cuidado con el equilibrio de los excesos. ¿Mm? Una de las cosas que uno siempre combate es que en la sociedad, bueno, ahora quizás esté cambiando, pero antes era, el evangelio es para los pobres, para los ignorantes, ¿viste? Como si tuvieras que ser así para ser espiritual. Y en otro aspecto, combatir la enseñanza, ¿viste? No, no, la letra mata, el espíritu vivifica. Sacan de contexto para justificar la mediocridad y eso bíblicamente no va. No sé si lo dice. A ver, mi preocupación es esa, ¿viste? Que no se crean que si no están preparados por Dios y hay un proceso de capacitación para la tarea que te va a llamar, no esperes que te llame. Sí, sí. El líder más importante es Moisés en el Antiguo y en el Nuevo es Pablo. Y Pablo era un capo. Pablo es un capo equivocado, Saulo, que mataba a los cristianos con una hermenéutica equivocada de la Biblia. Entonces, era
capo antes del espíritu, no. Después del espíritu puede ser. Y él siempre está con esa cosa de que hizo mal cuando no era cristiano. ¿Viste? Bueno, pregunta sobre Antiguo. ¿Leyeron Éxodo para hoy? Me ponen en órbita cuando me preguntan, espero contestar bien. Tengo que ir a lo... Me queda... Uy, no me queda nada. Sí. ¿Alguien me quiso preguntar algo? Voy a Éxodo 20 porque me quedan 10 minutos, 15 minutos de clase, ¿no? Bueno, lo que les puedo decir en Éxodo 20 que no son mandamientos, porque no usa la palabra mandamientos acá. Hay mandamientos de Dios, sí, pero no en estos 20, sino que usa una forma en hebreo que es hablar intensamente. Entonces Dios habla con profundidad y con intensidad y por eso se toman como mandamientos porque Dios lo dijo, pero no son mandamientos. Mandamiento, por ejemplo, va a ser la Shema, oye Israel, que es un imperativo, pero acá no son mandamientos porque son apodícticos, desde una forma literaria en la que está en juego la vida de la persona eh, con estas indicaciones. Tampoco son 10, son más de 10, pero se usa 10 por el tema de la mano, ¿no? Para una forma didáctica. Hay una división, esto es técnico, hay una manera de dividir los 10 mandamientos del catolicismo y hay una forma de dividir los 10 mandamientos de los evangélicos, ¿sí? Entonces, eh, en la Iglesia Católica se divide el de codiciar, ¿sí? Y nosotros no. Y se saca en la Iglesia Católica el de las imágenes y nosotros lo ponemos, ¿sí? Pero son 11 o 12 depende de cómo los cuentes, pero se aglutinan en 10. ¿Sí? Entonces, y son palabras en piel en hebreo que es intensas, fuertes. Y como Dios te lo dice, se tomarían como mandamiento, pero son indicaciones de vida o muerte. Y por ejemplo, si un nene chiquitito, ¿no? O un bebé que anda gateando, va a meter y lleva una tijera en la mano, va a meter la tijera en el enchufe, ¿qué haces vos? ¿Le explicás? ¿Le pegás un no, un grito y le decís, no, ¿verdad? Bueno, los apodícticos que tienen el no adelante, no es que sean prohibiciones de que, te prohíbo, no hagas esto, ¿viste? Porque cuando los toman como prohibiciones, son, bueno, Dios ha prohibido esto, pero podríamos hacerlo, porque no va a pasar nada, es una cuestión de que Dios lo prohíbe, entonces, no, cuando los no están en los 10 mandamientos, son como cuando vos le pegás el grito a un niño o a alguien que no, después le podés explicar todo lo que quiera, pero no hay tiempo para perder porque está en juego su vida. Así que estos no son esenciales, son fundamentales. Algunos dicen, no, pero los mandamientos era para el Antiguo Testamento. Bueno, es como decir, bueno, en el Antiguo Testamento no había electricidad, pero desde que hubo otra electricidad es una ley que vos no podés meter los dedos en el enchufe porque te vas a electrocutar. Bueno, y las leyes espirituales son para siempre, no tienen que ver con la tecnología. ¿Mm? Así que el primer mandamiento, que no es mandamiento, eh, arranca que son palabras y dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te saqué de la esclavitud. Es Dios de los hechos, no de las definiciones. ¿Mm? Y al primer mandamiento, literalmente dice así, no, no llegue a ser, sería literalmente, para ti, leja, Dios, Aharim, es, extraños, o dioses extraños, o Dios extraños, y dice, al Panay,
Se traduce delante de mí, pero literalmente sobre mi rostro. Es así, no tengas otros dios, otros dioses sobre mi rostro. ¿Se vio? Que tapé mi rostro. Entonces, la primer signo de cuestión de vida o muerte es no romper la relación con Dios, con nada. ¿Sí? No hay que taparle el rostro, que la presencia de Dios, el rostro de Dios esté directo con nosotros, nada que se interponga. Y eso es muy importante porque si vos rompés la relación con Dios o no tenés relación con Dios, ¿qué va a pasar? Estamos liquidados. Es una cuestión de vida o muerte. A veces nosotros en la iglesia tenemos que decir, bueno, que hay que orar, ¿no? Hablar con Dios. Y la gente no lo hace. Si no lo hace, está desconectado. Chao. Ya no cumplió este primer mandamiento. Le cortó el rostro a Dios. ¿Y con qué lo tapa? Dice, no tengo tiempo. Bueno, entonces todo lo que te ocupa el tiempo y que te impidió tener relación con Dios te está matando. Tan dramático como eso, por tener el no tan fuerte en hebreo, porque hay dos no, este es el no contundente, ¿sí? Así que es importante no tapar el rostro con dioses extraños, con cualquier otro dios. ¿Eso lo tienen claro? ¿Sí? O sea, la relación con Dios, enojado o no enojado, lo entienda o no lo entienda, bien o no bien, prosperado o no prosperado, o no importa la condición de vida que tenga, no se corta con nada. No hay que cortarla con nada. A veces se corta la relación con Dios con cosas que no tiene nada que ver Dios, pero le echamos la culpa a Dios y cortamos el arroz. Es como, no sé, me ofendió otra persona y dejo de hablarle a otra. Entonces nunca hay que dejarle de hablar y estar frente a Dios, delante de Dios, en el cara a cara, ¿no? Porque usa sobre mi rostro, entonces sobre mi cara. No hay que cortar esa relación cara a cara con Dios. No hay discusión ahí, ¿no? Por eso un ateo, ¿qué es lo primero que hace un ateo? Matarse a sí mismo. Meter los dedos en el enchufe y te puede quemar. El segundo mandamiento, ¿sí? Es no te harás para ti Fesel, que es una imagen y es imagen plástica, por lo tanto, no hay que hacerse ninguna imagen visible de Dios. Nosotros estamos bien, ni estatua, ni pintura, ni nada. Ninguna representación de Dios. Y dice, Bekol temuná, y significa, y toda forma, pero temuná tiene que ver con amén, que es verdad. Temuná también es traducido como, o emuná como fe, que es creer en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Entonces, cuando dice ni semejanza alguna, no se está refiriendo a una imagen física, se está refiriendo a una imagen mental. Por eso, bíblicamente hablando, siempre hay que estar abierto a conocer más a Dios y limitarnos a decir, esto es lo que sabemos de Dios, pero no decir que solo es Dios así. Una de las cosas que pasa con los biblistas como yo es que no te gustan las definiciones de Dios, porque justamente, sistemáticamente, Dios está diciendo que no hay ninguna imagen, ni física, ni mental de Dios. La vivencia, la relación es más importante que la definición, ¿sí? Yo soy el que estoy, yo que estoy, estuve, estoy, estaré, fui, soy y seré, te hice, te hago y te haré vivir. O sea, la presencia y la vivencia es más importante que las definiciones, ¿sí? Entonces, cuando me dicen Dios es tal cosa, lo que estoy haciendo es limitar y no cumplir este mandamiento.
habría que ser, por ejemplo, desde mi punto de vista, más humilde, digamos. Es decir, esto es lo que conozco de Dios, esto es lo que sé de Dios. Y hasta ahí llego, ¿sí? Porque las imágenes, las definiciones, especialmente la teología dogmática o sistemática, que tiene formatos empaquetados, a veces en la práctica y en la pastoral se nota, te crea más problemas que soluciones, porque Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué permitió tal cosa? Eso es un empaquetado, ¿sí? Le hiciste una imagen de Dios mental, que Dios lo sabe todo. Y yo no sé, como biblista tengo que romper eso. Puede que sí, puede que no. Si lo sabe todo o no lo sabe todo, no es un problema. Estás relacionado con Dios, tenés relación con Él, tenés vivencias con Él, te estás hablando con Él, estás siguiéndote, hay una vivencia concreta más allá de las definiciones. Si es sí, es bien. ¿Estás vivenciando el Espíritu Santo? ¿Lo sentís, lo vivís al Espíritu Santo? Sí, porque es interesante. Cuando me hicieron la ordenación de pastor en San Juan, yo fui, parte de de los pastores que estaban ahí era don Zambrano. No sé si Eugenio, vos escuchaste hablar de don Zambrano padre, fue muy Sí, escuché, conocido. escuché, sí, escuché. Un hombre de Dios de primera, ¿viste? Y con evidencia de que era de Dios y todo eso. Entonces cuando termina el presbiterio, como él estaba invitado, me le fui al humo, ¿viste? Y le digo, don Zambrano, usted que es un hombre de Dios que tiene mucha experiencia y sabemos que bendice y ha sido bendecido, deme ese consejo, ¿viste? Me dice, le diga, deme ese consejo de oro, el mejor consejo que me puede dar, porque bueno, voy a empezar el pastorado y lo necesito. Él ya mayor me sienta y me dice, mire, mi hijito, lo que es bueno para uno es malo para el otro. Usted frente a cada situación, busque a Dios, pregúntele a Dios y lo que le diga a Dios, eso va. Y me mantuve así, abierto, es decir, porque viste la formulita, fulano le funcionó tal cosa, qué sé yo, a otro puede que no. Hay que orar y preguntarle a Dios si le funciona o no le funciona. Entonces con Dios hay que tener, sabemos cosas, obvio que sabemos cosas, que murió, resucitó, que nos ama, leemos los versículos, todos lo sabemos, pero hay que mantenerse abierto. Creo que en la Biblia se habla también de lo que no es Dios o de lo que no debe hacerse. Eso sí hay que tenerlo más claro. Pero Dios me puede sorprender de cualquier manera, ¿no? Y podemos conocer cosas y dimensiones de Dios que, que si no nos mantenemos con la cabeza abierta, el corazón abierto, pueden perderse, ¿no? Ese es el asunto. Después cuando estuve en el seminario, un autor que no me acuerdo ni quién era, pero tiene una frase parecida. Me dice, decía ahí, la razón por la cual mucha gente no conoce a Dios es porque piensa que Dios es de una manera cuando Dios no es de esa manera. Entonces, si se cierra ahí, nunca va a conocer a Dios. Nunca va a conocer otras cosas de Dios. En cuanto te cierres, perdiste. ¿Mm? Ese es el segundo mandamiento y es cuestión de vida o muerte, ¿no? Si Dios es como el Ra de los egipcios, está frito. Está frito, ¿no? Bueno, tiene pregunta el otro, ¿no? Ah, especifica, ¿no es cierto? Acá en el versículo, que no te harás ídolo, o sea, ídolo ni semejanza, que es temuná, que sería no física sino mental, ¿sí? Que haya en los cielos, ¿sí? Y arriba en el cielo, y que en la tierra y debajo de la tierra, y bueno, todo eso, y en las aguas debajo de la tierra. El 5 y dice, no, y acá usa un verbo que es arrodillarse, no te postrarás. ¿Sí? Acá ponen no lo adorarás, pero NBH
pone entre paréntesis, no te inclinarás ante ellos, que es la postración, ¿no es cierto? No te postrarás ante ellos, ¿sí? Y no los servirás, o sea, no trabajarás, porque acá adorar usa las dos palabras típicas que se traducen en castellano adorar, que es esta, que es tishtahet, que es postrarse, cuando es arrodillarse delante de Dios, y usa abodá de abidim, que es la de servir. También se traduce adorar, pero es servir. Entonces, ni postrarte ni servirte, ni inclinarte ni servir a otro que yo. Acá dice tu Dios, que yo ya ves soy tu Dios, ¿sí? Que es celoso. Y acá, celoso. Y acá, oh, tienen tiempo. Pocket, que es visito, ¿sí? Visito iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación. De los que me odian. De los que me odian. Y acá el problema de la palabra pocket, que en hebreo es visitar, ¿sí? Creo que lo hablamos alguna vez en clase de los que estuvimos antes, ¿no? Es visito. Y ahora, ¿cómo traduzco visito? Si es visito pocket, como es normalmente en hebreo, es visito con una intención. O sea, voy a tu casa y te visito, o voy a para encontrarnos con un propósito. Ahora, acá dice que visito a los malos, ¿no? Hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué significa ese versículo? Algunas traducciones han traducido visitar como castigar. Ese verbo poket aparece en la Biblia cuando, por ejemplo, el ángel de Yahvé visita a Abraham para decirle que va a quedar embarazada Sara. No, no llegó para castigarlo, lo visitó para bendecirlo. Entonces, en muchos lugares del Antiguo Testamento, poket significa visitar con una intención de bendecir, no de castigar. Entonces ahí viene el asunto que se elaboró la famosa doctrina, ¿no? De que cuando alguien peca, afecta hasta la tercera y la cuarta generación. Bueno, si alguien piensa así, y que en el Antiguo Testamento una de las posibilidades de entender es esa, es que se lleva hasta el Nuevo Testamento donde dice quién pecó, este o su padre, ¿no? Es decir, la consecuencia del pecado. El tema es que en Ezequiel se corrigió. En Ezequiel dice, ustedes dicen que los padres comieron la naranja agria y por eso los hijos heredaron la dentera, es decir, no, el dolor de dientes. ¿Y qué dice Dios? No será así o no es así, sino el alma que pecare, ese es el que muere. Es decir, el pecado recae, la consecuencia del pecado recae sobre la persona que peca, no lo que los hijos. Sí sabemos que hay consecuencias, sí sabemos que hay consecuencias, ¿no es cierto? Puede haber cuestiones hereditarias, ¿no? Carolina por ahí puede explicar más que hay cosas que los padres hacen que repercuten sobre sus hijos. Es cierto que hay consecuencias de pecado, pero cuando hablo de Dios habla de visitar, ¿de qué está hablando? De lo reviento hasta la cuarta generación por algo que hizo alguien, o lo visito con la intención de bendecirlo a los malos, aunque sean inicuos. ¿Cuál es más compatible con Jesucristo? ¿Cuál es más compatible con usar a Cristo como llave hermenéutica? Es decir, es el amor y la misericordia de Dios. Entonces, a pesar de que se hayan apartado y a pesar de que sean malvados, igual Dios va una y otra vez hasta la cuarta generación intentando que ellos vuelvan a Dios. Si alguno vuelve de eso, se corta la maldición. ¿Sí?
Entonces yo prefiero interpretar la palabra, el verbo visito, en el sentido positivo que tienen muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento, donde viene a impartir la bendición, a dar la oportunidad. ¿Que los pecados tienen consecuencias? Sí, ¿sí? Y hay otros pasajes, varios, para decir que sí, que los pecados tienen consecuencias sobre la persona y sobre otro. Pero, en primer lugar, por Ezequiel, el alma que pecare, la persona que peca, esa es la que muere. Entonces, la consecuencia del pecado es sobre la persona que peca, no sobre los demás, necesariamente, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quieren que Dios lo visite o que Dios lo castigue? Si a mí me hace algo alguien, ¿lo dejo de visitar o tengo misericordia y amor y sigo insistiendo? Eso es lo que yo El, digo. el Espíritu de Cristo debe seguir dándole la oportunidad. Sí, ¿qué dijo tú, Silvia? Silvia. No, que estoy de acuerdo, que la Ah, misericordia, el amor de Dios. sí, siempre. Hay consecuencias, sí, pero Dios sigue visitándote, yendo a buscarte, yendo a querer conversar, hasta la tercera y cuarta generación de los que están perdidos. Entonces, la restauración y la misericordia es la intención de Dios, no es castigar, porque el propio pecado ya tiene sus propias consecuencias. No hace falta que Dios te vaya a castigar por algo que hiciste y te perjudica a sí mismo. ¿Ven la diferencia, no? Que vos peques trae consecuencias sobre tu vida, pero no que Dios te castigó porque pecaste. Dios te sigue visitando a pesar de que estés sufriendo las consecuencias de haber pecado. ¿Mm? Bueno, son las 20:41, es la última clase, no sé qué hacer porque el lunes que viene empezaríamos con Nuevo Testamento, con Evangelio. Algunos ya lo hicieron, ¿no? Guille, vos lo hiciste. ¿Y qué vas a hacer? Nosotros, Empezar el nosotros segundo. nos vamos a la segunda. Se van a segundo, claro. A la segunda. Claro. Así comenzamos, así somos sabios. Ahí nos ordenamos, ahí nos ponemos en orden. Ahí te ordenas, sí. ¿Y Lidia también estuvo en Evangelio? No me acuerdo. Sí, creo que sí. Sí, Sí, creo que sí. ¿Qué va? ¿Se va segundo? Sí, lo hice ya y bueno, no sé, eh, Bueno, veré qué hago que el lunes. continúo. Muy Eh, bien. no sé, tengo que hablarlo qué materias hay y eso. Dale, sí. Hablar Mm. con Ever. Bueno, Muy- muy pocas clases para todo el Antiguo Testamento, pero ¿qué va a ser? Sí, nos Bueno, quedamos cortos. sí. Bueno, un abrazo. Hoy arranqué mal, gracias por su paciencia y su comprensión, pero después me encaminé. Un abrazo. Bueno, gracias, bendiciones. Gracias. Chau a pero todos. Gracias, Chao. Juan. Chao a todos. Nos vemos. Chao, bendiciones. Genial.